Y ayer el Banco Central de la República Argentina cambió su política de acceso a un instrumento que estaba siendo muy elegido porque los cubría a los inversores en relación a la posibilidad de una devaluación. Fue polémica y fue incluso muy criticada, y es por eso que vamos a hablar con Lucas Caratini, que ya está conectado con nosotros. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto siempre estar acá conectado con vos. Bueno, ¿te sorprendió esta modificación en la política del BCRA? No, pero principalmente, ¿sabes por qué? Porque hasta hace no mucho tiempo el tema de las Levit, que en definitiva lo podemos pensar como un seguro de cambio, o sea, es una cuenta en un banco que básicamente ajusta por dólar link más cero, con lo cual traquea el tipo de cambio, y el banco, la entidad financiera, se da vuelta y le dan este título que son las Levit, ¿no? Es algo que hasta hace no mucho no se hablaba mucho en los medios, ¿no? Con lo cual, a medida que se va sabiendo un poco más al respecto, me parece que tiene sentido la dirección que está tomando el Banco Central. ¿Por qué? Porque el stock que vos tenés hoy de Levir, que son más o menos 5.000 millones de dólares, si vamos a hacer un ejercicio, si vos agarrás lo que es el contrato futuro de diciembre y efectivamente el tipo de cambio oficial termina en 800 pesos, no quiere decir que sea este el caso, pero bueno, para tener una referencia, la emisión que vos tenés que hacer para pagar esos títulos es más o menos de 4 billones de pesos. Claro. Para tener una perspectiva de cuánto es esto, es 4 veces el dinero que se recaudó con la última licitación, que fue una licitación muy buena, desde lo que los números, digamos, le deja una caja relativamente importante a la administración entrante ahora para arrancar diciembre, y ahí solo estamos teniendo en cuenta uno de los títulos Dollar Link en este caso. No nos olvidemos que tenemos además de eso toda la deuda del Tesoro, que está indexada también, con lo cual el problema que tienen las Levides te impiden, de cierta manera, encarar el plan de estabilización. ¿Por qué? Porque cada vez te hace más costosa la decisión de devaluar o no devaluar. ¿Por qué? Porque las Levit tienen una duración de 180 días y la mayoría se suscribió previo a las elecciones, previo a las PASO, con lo cual queda mucho tiempo de vigencia de estos instrumentos que obviamente son precancelables, pero precancelables desde el lado de la entidad bancaria, ¿no? Con lo cual el problema de las Levit viene por ese lado, te hace que la devaluación, que claramente va a ocurrir, hay que ver cuándo y en qué magnitud va a ocurrir, sea una decisión cada vez más costosa por la indexación que conlleva y por la emisión que te conlleva esa decisión, ¿no? Hablabas vos recién de el stock y de lo que significa, ¿no? En cuanto a pesos para pagarle a esos inversores. ¿Qué pasó en las últimas semanas con las declaraciones, por ejemplo, de Javier Milei, de la posibilidad de unificar el tipo de cambio a 650 pesos? Toda esta expectativa de devaluación, en realidad ya es una pregunta, ¿no? ¿Cuándo concretamente se va a llevar a la corrección del tipo de cambio? Bueno, efectivamente es así, sigue habiendo demanda de cobertura, sobre todo cambiaria en lo que es el mercado, porque también no nos olvidemos, Rocío, hoy por hoy tenemos vigente el programa de fomento exportador, que es el 50-50, 50 al oficial, 50 al contado con liquidación, que eso es hasta el 10 de diciembre con la transición. Muy probablemente el nuevo gobierno, ya sea nuevamente imponiendo un programa de este estilo o ya ajustando lo que es el dólar oficial, van a tener que encarar algo al respecto, porque es muy difícil que un exportador te vuelva a querer liquidar exportaciones a un tipo de cambio de 360, 370 pesos, por decirte un número, con lo cual me parece que el ajuste del tipo de cambio va a ocurrir. El tema es, hay que ver bien cómo va a ocurrir ese ajuste del tipo de cambio. Yo descreo que haya una devaluación brusca. Yo creo que primero se va a tratar de atacar, que es lo que ya se estuvo hablando al respecto, el tema de las LELIC, que cada vez deja de ser un problema y pasa a ser ahora un problema los pases, que son deuda en vez de a 28 días a un día. Hoy el stock de pases te representa casi un 60-65% de lo que es los pasivos remunerados del Banco Central, en detrimento de las LELICs. Y ahí sí encarar el tema del cepo y de la unificación, o tender a una unificación del tipo de cambio. Pero sí, Decías, la demanda de cobertura. Sí. decías que no veías la posibilidad de que se lleve a cabo una devaluación abrupta.
¿cómo podría darse en ese contexto donde habla, o habló, mejor dicho, Javier Milei de una política de shock, no directamente, de no ir hacia un gradualismo? ¿Y qué pensabas también hoy? Se confirmó, lo hizo el propio Javier Milei, más allá de que era una información que ya teníamos, sobre Toto Caputo como ministro de Economía. No, a ver, no creo que haya una devaluación brusca, por decirlo de alguna manera, el 11 de diciembre, o sea, Claro. un día después de que asuma el nuevo gobierno. Sí creo que las políticas va a ser un programa de shock. ¿En qué sentido? Para mí van a anunciar un sendero fiscal rápido. Obviamente después hay que ver en la practicidad cómo se implementa eso, ¿no? Pero creo que te van a hacer un anuncio rápido con respecto a la convergencia fiscal, a lo que sería un superávit, no solamente primario, sino financiero, con lo cual eso intertemporalmente, digamos, te va a ayudar a reducir lo que es la deuda, dado que no deberías tener que tomar deuda para, obviamente, solventar gastos. Y obviamente lo que es las medidas respecto a cómo van a hacer con el tema de las LELIC, que yo me inclino por el lado de un canje voluntario, obviamente no compulsivo, por títulos del Tesoro, que esto ya es una operatoria que se hizo en su momento, que de hecho también lo instrumentó Caputo también en su momento, y de ahí, una vez encarado ese problema y canjeado esos títulos por títulos de mayor duración, ahí sí encarar la flexibilización o eliminación, ¿por qué no?, del cepo y una unificación cambiaria, con lo cual ahí sí vas a tener una devaluación muy probablemente. Yo creo que obviamente el tipo de cambio oficial va a tender a lo que es el dólar financiero. No creo que haya una disparada del dólar financiero, creo que vamos a ver un valor de convergencia, te diría, tendiendo a el medio entre lo que es el dólar financiero y el dólar oficial en este caso, pero no veo que la medida de unificación cambiaria y de devaluación sea un día después de la asunción. A eso me refería con lo que sería el mercado cambiario. Creo que primero van a tratar de atacar el otro problema, porque no nos olvidemos todo lo que significa las LELIC, de alguna manera, sí, es toda emisión reprimida, ¿no? Obviamente es la contracara de lo que es plazos fijos y depósitos de la gente en los bancos, pero en definitiva es inflación reprimida, de alguna manera, emisión reprimida, con lo cual, si vos no encarás ese problema primero, encarar una flexibilización del cepo u bonificación cambiaria te dejan las puertas de una hiperinflación, dado todo el remanente y el stock de pesos que vos tenés en la economía en este momento, ¿no? Fue lo que dijo el propio Javier Milei, ¿no? Que ese era el primer problema a solucionar para evitar irse hacia una hiperinflación. Más allá de eso, Lucas, sobre esto que analizábamos, ¿no? Respecto de lo que va a pasar con el dólar oficial y los propios instrumentos de cobertura. ¿Qué marca el mercado de futuros sobre eso y si hubo una modificación, ¿no?, en relación también a las tendencias y, bueno, todas estas noticias e incorporaciones que vamos conociendo que tal vez nos dejan ver hacia dónde se van a enfocar algunas políticas? Lo que dice en este caso el presidente electo es real. ¿Por qué? Porque la nominalidad de la economía está muy alta. No nos olvidemos que probablemente ahora vamos a tener un número de inflación de diciembre en torno al 12-18%, que es un número altísimo, ¿no? Está quedando un poco de lado, si querés, el tema de la discusión de la inflación, pero al tener esa inercia, si vos haces un ajuste brusco del tipo de cambio el día 1, sin estabilizar o sin tener un ancla, digamos, en el resto de las variables, eso te va a generar una dinámica inflacionaria muy difícil de controlar, con lo cual en ese punto yo comparto que primero tenés que resolver el tema de los pasivos remunerados del Banco Central para posteriormente poder encarar el tema del cepo. En lo que es respecto al mercado de futuros, en este caso, te diría que hubo mucha calma esta semana. Lo que es el contrato de diciembre, que creo que es la foto que estamos mirando todos, sigue en torno a los 800 pesos, sin movimientos bruscos esta semana, con lo cual yo creo que no vamos a ver mucho ruido de ese lado, porque ya se está incorporando la expectativa de alguna manera de una unificación del mercado cambiario en algún momento. Y ahí también que no estamos viendo, de hecho estamos viendo el sentido contrario, estamos viendo bajas de lo que es el dólar financiero. ¿Por qué? Porque yo creo que el mercado está apostando que en algún momento la flexibilización del cepo y la normalización cambiaria viene por la normalización del mercado oficial y no por un ajuste o una baja fuerte de lo que serían los dólares financieros en este caso. Creo que ahí es donde está apuntando el mercado, ¿no? Y sobre este análisis que vos haces, Lucas, ¿te parece que el mercado le cree a Javier Milei cuando dice que la dolarización
no se negocia o la eliminación del Banco Central, porque uno pensaría, o lo que pensábamos por lo menos antes de conocer el resultado de las elecciones, es que por la propia filosofía de Javier Milei y el propio discurso, ¿no?, de la dolarización y de la eliminación del Banco Central, todos los dólares tenderían a subir muchísimo, ¿no? Y recordemos que el blue, que es tal vez el más marginal, está más bajo que ese pico de 1.200 pesos que tuvo en su momento. Mira, yo creo que es una discusión que eventualmente el gobierno podrá dar, ni siquiera te diría en un primer mandato, en un potencial segundo mandato. ¿Por qué? Porque hoy me parece que ya está bastante en claro, y sobre todo por las designaciones que están haciendo, que lo importante en un primer momento es estabilizar. Luego de lograda la estabilización, poder encarar reformas que son bastante fundamentales, como pueden ser la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva, la desregularización de un montón un montón de cosas que estuvieron planteando en campaña, que después hay que ver obviamente en la práctica cuánto de eso se puede llevar a cabo y cuánto no. Y después de todo eso, si todo eso sale bien y si, bueno, obviamente con todo ese programa de shock logramos efectivamente encarar un ciclo de crecimiento, obviamente, y un círculo virtuoso, por decirlo de alguna manera, de la economía, recién ahí creo que se podría ir ya, si querés, a las medidas un poco más extremas, como lo pueden ser la dolarización o obviamente un eventual planteo de cerrar el Banco Central. Yo creo que el presidente electo tiene que mantener de alguna manera en lo discursivo esos puntos, porque bueno, fue un lema fuerte de campaña, pero yo creo que viendo un poco lo que es la realidad de la situación, estamos viendo que básicamente se están cargando todos los cañones para lograr realmente estabilizar en un primer momento, que es necesario, tratar de reducir el impacto de lo que van a ser los próximos meses, porque eso creo que desde lo discursivo es algo muy bueno también del presidente electo, que es tener sinceridad con lo que va a pasar en los próximos meses. Es real que los próximos meses van a ser meses muy complicados, van a ser meses de inflación relativamente muy alta, con lo cual es necesario que todas esas medidas de shock se lleven a cabo en un marco de relativa confianza, que por lo pronto lo estamos viendo en los mercados, y bueno, creo que la licitación del Tesoro también es algo bastante interesante a este punto. No nos olvidemos que en lo que fue el final del mandato del presidente Macri, las licitaciones del Tesoro salían desiertas, o sea, nadie quería encarar financiamiento, con lo cual creo que hay un apoyo a lo que es, por lo menos desde lo discursivo. Ahora hay que ver el 10 de diciembre qué medidas se empiezan a tomar, qué proyectos se presentan y qué empieza a salir, ¿no?, de todas esas ideas y esas propuestas, para ver si tenemos efectivamente la estabilización. Y creo que el resto son discusiones que van a quedar para, más allá que desde los discursos sigan estando, van a quedar para más adelante, ¿no? Tenemos otro tipo de problemas antes de encarar esos dos puntos, me parece. Bueno, resta saber también, ¿no?, quién va a presidir el Banco Central. Va a ser una información que se conozca seguramente en los próximos días, y también vamos a analizar eso, Lucas, cuando esté esa información. Te agradecemos mucho el contacto, como siempre. No, Rocío, por favor, ustedes, muy buenos días para todos.